Nos encontramos en el tema número 3, la fidelidad, ¿de acuerdo? Y tenemos como lema en este punto el versículo que dice, donde tú mueras, yo quiero morir. Ahora vas a entender especialmente en dónde está ese versículo, ¿de acuerdo? Tema número 3, la fidelidad. Ya hemos visto tres temas, que es el gobierno, número 1. Número 2, el segundo fundamento es el propósito. Y número 3, hemos visto justamente, o vamos a ver, la fidelidad. ¿De acuerdo? Lo siguiente que, puesto que te quiero dar un repaso general, muy rápido y muy resumido para que puedas tú asociar conmigo. Así que vente conmigo, no te distraigas, aprovecha este momento de repaso. ¿Está bien? Todo empezó con Abraham, que el Señor le dio una promesa, y acá arriba lo puedes ver, que es una gran familia, una simiente para bendición, ¿se acuerdan de eso? Y un territorio donde podrían vivir, ¿de acuerdo? Después de eso, eso provoca que el Señor le cambie el nombre de Abraham por Abraham, y esto significa ahora padre de muchos pueblos. Él estará casado o está casado con Sarai, cuyo nombre antes fue Sara. ¿De acuerdo? Dicho lo anterior, ustedes recordaron perfectamente que tuvo un hijo que se llamaba Ismael, cuyo nombre es Dios escucha. ¿De acuerdo? Tú intenta ir completando ahí conmigo para que vayas avanzando, ¿está bien? Después tiene otro hijo, un segundo hijo que se llama Isaac, cuyo significado el de Isaac es reirá. Si dijiste reirá, punto para ti. ¿De acuerdo? Después de esto podríamos acordarnos perfectamente que Isaac se casa con una mujer que se llama Rebeca, ¿de acuerdo? Y con Rebeca tienen un primer hijo que se llama Esaú, que significará rojizo o Edom, ¿cierto? Después de eso aprendíamos que tienen un segundo hijo, que justamente es mellizo de Esaú, cuyo nombre significa Jacob. Les quiero preguntar a todos, ¿se acuerdan qué significa Jacob? Recuérdenme qué significa Jacob. Desde aquí lo voy a leer, desde acá lo voy a escuchar a pesar de que tengan el micrófono silenciado. Significa usurpador, exacto. Si dijiste usurpador, ten un puntito para ti. Veamos todas las condiciones que él vivió, que él sufrió, todas las peripecias que tuvo como experiencia, y Dios le cambia el nombre de Jacob por Israel, que significa gobernado por Dios. Israel tuvo en total dos esposas y dos concubinas con quienes tuvo en total, ¿cuántos hijos dijimos? 13 hijos en total, de donde vendrán exactamente las 12 tribus de Israel. Joseph es quien va a ser el primogénito, ¿de acuerdo? E introduce a sus hermanos y a sus padres, y a su padre, perdón, a la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que entraron 70 personas a Egipto? ¿De acuerdo? Entran 70 personas, se multiplican, ¿de acuerdo? Y se levanta un faraón que no conocía el trabajo de Joseph y los somete hasta esclavizarlos, ¿de acuerdo? De la tribu de Leví, acá la acabo de subrayar a la izquierda justamente, la acabo de encerrar, viene justamente quien va a librar a la nación de Israel de Egipto, y estamos hablando de Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés tiene dos tareas, la número uno es liberar al pueblo y la número dos es recibir la ley de Dios. Esto provoca el nacimiento de la nación de Israel en Éxodo capítulo 20. Tú lo puedes ver justamente ahí en la pantalla, ¿cierto? Después de esto aprendíamos algo interesantísimo con todo esto. Estando en Egipto, Moisés los libera, y por eso aquí le pongo, mira, como tal, este icono, fíjate nada más, este me indica que entran por mano de Yosef, ¿de acuerdo? Y Moisés es quien los libera. Fíjate cómo este icono y este icono me dicen justamente entrada y salida, ¿de acuerdo? Así que ahí, fíjate, de conectando. Tú disfruta este resumen, ¿sale? Se levanta Josué, el sucesor de Moisés, y esto también ya lo vimos, y Josué tiene dos tareas. ¿Se acuerdan de Josué? La salvación de Dios. ¿Cuáles son las dos tareas de Josué? Número uno, ¿se acuerdan? Es conquistar e introducir a la tierra prometida, a la nación de Israel, ya son una nación. Y número dos, repartir el territorio. Estas prácticamente son las dos tareas de Josué, perdón. Y hasta aquí hemos visto. Sin embargo, junto con toda esta historia hemos obtenido algunas herramientas. En esencia, tenemos tres herramientas. Primero, aprendíamos que todas las personas necesitamos una identidad, un propósito y un código de vida. Esto lo aprendíamos desde la introducción de nuestro curso. ¿Se acuerdan de estas tres franjas que les estoy contando acá arriba a la izquierda?
identidad, propósito y código de vida. Bueno, justamente lo estamos retomando porque hoy nos vamos a dar cuenta cómo sí, esto es en realidad muy necesario. ¿Sí? Después de eso tomábamos también una nueva herramienta por allá del primer tema que son las tres medidas de fe y era cómo es la primera, supervisión divina; número dos, todo es para bien; y número tres, hay algo que debo y que necesito corregir. ¿De acuerdo? Justamente esta fue la segunda herramienta que aprendimos y que obtenemos e instalamos, perdón, en nuestro corazón y en nuestra mente. La siguiente herramienta tuvo que ver con la diferenciación entre lo real y justamente la realidad. Fíjate lo que te voy a decir, lo real versus la realidad. ¿Se acuerdan que platicábamos sobre eso? Y que lo real que es la visión del Señor y la realidad que es la visión terrenal. Por eso justo están en ese orden, fíjate, lo real en dónde está, arriba, y la realidad está abajo. Lo real está en mayúsculas y la realidad está en minúsculas. ¿Qué les parece eso? Pregunto, ¿este resumen de pronto les ha dado un refresh, les ha refrescado de casualidad el entendimiento, la memoria, el recordatorio? Cuéntenme, por favor. ¿Nos sirvió? Eso, pues justamente eso es muy bueno tenerlo siempre presente para poder ir avanzando y comprendiendo. ¿Está bien? Dicho lo anterior, avancemos en nuestro curso porque vamos a continuar justamente desde este punto. Dime un segundito, aquí estamos, ¿de acuerdo? Vámonos y pongamos a Moisés y a Josué acá encima. Eso fue lo último que vimos y que estuvimos aprendiendo. Ahora fíjate nada más lo que te quiero contar. Vamos a comprender que después de Josué, no te olvides que con Josué se cumplió el propósito, ¿de acuerdo? Uno de los propósitos, pues, más importantes y esperados de la nación de Israel. ¿Se acuerdan que yo les preguntaba en el examen cómo justamente podríamos comprender cuándo se cumplió el propósito? Pues justamente cuando entraron a la tierra prometida y justamente el Señor les dice, aquí van a vivir. ¿Sí? Y ese aquí van a vivir no es nada más para vacacionar, ¿sí? Cuando Dios les dice, aquí van a vivir con Josué, no es nada más para vacacionar, es para que la segunda parte de la promesa, ¿se acuerdan? Sean una simiente para bendición. Y esta fue una pregunta de la encuesta, ¿sí? ¿Cómo saber que se va a cumplir el propósito o cuál es el propósito de Israel? Que sean una simiente para bendición a quienes, a todas las familias de la tierra. Entonces, eso es bien importante porque te vas a dar cuenta que con el Señor y en este propósito bíblico o en este modelo bíblico, de verdad, hay un motivo para tu existencia. Hay una razón por la cual tú y yo estemos vivos. ¿Sí? Y eso es importante porque en verdad esto es un gran motivante para avanzar. Y hoy te quiero compartir la historia especialmente de alguien y qué interesante que yo decía, Señor, yo creo que no voy a contar sobre esto porque se va a hacer muy largo o no voy a alcanzar a ver más clase, pero el Señor decía, no, sí lo vas a hacer, sí lo vas a hacer y ahorita te voy a contar la historia y se van a asombrar y ya se van a dar cuenta por qué. Cuando Josué introduce al pueblo a la tierra prometida y reparte el territorio, sucede algo impresionante que hoy te voy a contar. Sucede el síndrome de la llanta de refacción. ¿Han escuchado eso alguna vez antes? El síndrome de la llanta de refacción, ¿no? Pues hoy te lo voy a contar, pero antes de contártelo, vamos a hacer una oración. ¿Sale? Vamos a dar gracias. Dios, te damos gracias que nos das la oportunidad de reunirnos y estar juntos, Señor. Gracias por este día de ajetreo, de movimiento, de ir y venir, Señor, de todo lo que hicimos hoy, Padre. Gracias. Hoy, ahora, Señor, queremos prestarte atención y hacer silencio, Señor, para que tú seas quien nos enseñe el día de hoy, Padre. A través de estas historias, Señor, queremos conocer tu carácter y queremos conocer también en dónde podemos mejorar nosotros, Señor. Quiero bendecirte, Señor, y quiero honrarte y agradecerte por este grupo tan nutrido de personas, Señor. Permítenos cada día avanzar y aprender y conocer, Señor.
Es un deleite, Padre, para nosotros escudriñar tu palabra, Señor, y conocerte y aprender para mejorar. Señor, permite que toda la distracción disminuya, el afán, el movimiento, y permítenos concentrarnos, Señor. Permítenos concentrarnos en tu voz. Gracias, Señor. Te lo agradezco todo por Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Ahora les quiero pedir un favor, así. Todo el mundo vamos a hacer una respiración bien profunda. Una, dos, tres. Y descansamos. Mejor, ¿no? Mira, hasta fuegos artificiales me salen acá. Ok, familia, fíjense nada más. El síndrome de la llanta de refacción empieza a pasar. ¿Qué pasa cuando tú a tu hijo le dijiste o le dices o le decías, mira, si te portas bien, es más, te voy a poner más práctico el ejemplo. Si limpias tu cuarto, te llevo al paseo. Y entonces el niño quería ir al paseo, o la hija quería ir al paseo, y se esforzaba tanto porque quería ir al paseo. Entonces, ¿qué pasaba? Limpiaba su cuarto o hacía el favor que le pediste y cumplía. Pero ¿qué pasaba cuando le dabas lo que tanto anhelaba? ¿Qué pasaba con la habitación? ¿Qué pasaba con el favor? Ya veo a Lili riéndose. Porque la verdad es que sí es cierto que la habitación volvía a estar igual de sucia o igual de desordenada después de que ya pasaba, pues, la recompensa. ¿Qué crees que va a pasar después de que el Señor les dé a Israel lo que tanto anhelaba? Acuérdate que anhelaban una nación, un pedazo de tierra para vivir. Y entonces, cuando se encuentran con el Señor, y yo se los regalé en el pin, que se estuvieron ganando, muchas felicidades a los ganadores de los pines, yo le regalé en el pin las características de lo que iba a pasar justamente en el Éxodo 20, que era cuando nacía la nación, ¿sí? Entonces, ¿qué crees que iba a pasar cuando el Señor les decía, si ustedes me obedecen a mí, obedecen los mandamientos que yo les doy, yo les voy a entregar la tierra prometida? Pregunta para todos ustedes, ¿qué creen que va a pasar cuando el Señor les entregue la tierra prometida? ¿Crees que se iban a mantener ordenados y se iban a mantener así obedientes y fieles? Ahí está el síndrome de refacción. Lo van a entender ahorita justamente, así que por favor no se pierdan de lo que vamos a platicar. Cuando entraron a la tierra prometida y Josué los introduce, y Josué muere, esto es la parte importante, Josué muere, empieza una época muy difícil para la nación de Israel. Y esta época es muy difícil porque exactamente ya no tenían la necesidad de mantenerse obedeciendo porque ya habían obtenido lo que tanto habían deseado. Y lo que tanto habían deseado era justamente un territorio. Literalmente lo que más anhelaba su corazón estaba resuelto. Si Dios nos lo iba a dar por causa de que obedeciéramos, pues justamente ya nos lo dio. ¿Podríamos ya no obedecer? Por supuesto, nadie pensaba de esta forma, pero todos actuaban de esta forma. ¿Te das cuenta de eso? Te voy a contar una parte importante de la conquista muy rápidamente. La conquista funcionaba así. Escúchamelo como te lo voy a contar porque es muy impresionante. La conquista era sencillamente así. Dios les decía, ok, viene tal nación o van a ir contra tal nación. Yo, el Señor, me voy a encargar de pelear por ustedes. Oye, Señor, pero esa nación está amurallada, está llena de murallas alrededor. ¿Y qué decía el Señor? Bueno, no te preocupes, tú vas a darle vuelta a la ciudad amurallada por 7 días en silencio y el séptimo día vas a hacer mucho ruido y los muros se van a caer y tú vas a entrar a la ciudad y la vas a conquistar. Entonces, ¿qué debía hacer la nación? Empieza con O. Solo debían obedecer. Así, sencillamente. Entonces todo el mundo decía, pero ¿cómo los muros se van a caer con sencillamente hacer esta cosa que es hacer silencio y luego hacer un montón de ruido? Y decía el Señor, mira, 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 tú nada más obedéceme, tú sigue mi instrucción, pues. Pues bueno, pues vamos a darle el voto de confianza al Señor. Imagínate qué feo suena eso, ¿no? Pero imagínate que dicen, vamos a darle el voto de confianza al Señor. Y ahí estaban, un día, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Al séptimo día dice que tocaron las trompetas, dice que marchó el arca del Señor alrededor también, hicieron un ruidal que a mí se me enchina la piel de solo pensar y ¡pua! Se cayó en las murallas.
Dice que entraron a la ciudad sin necesidad de tener que cruzar las murallas porque el Señor derrumbó las murallas. ¿Qué es eso? Un milagro. Un milagro, punto. Porque ¿quién iba a pensar? No, pues nadie sabía. Otra forma le voy a contar esto. Por ejemplo, una ocasión le decía, oye, Señor, ¿por qué son muchos? Vienen contra nosotros un montón de gente, Señor, ¿cómo los vamos a derrotar? ¿Y qué decía el Señor? Tranquilo. Tú, Israel, y yo tenemos un pacto que hicimos en Éxodo 20. El pacto es, fíjate nada más este finita, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Si tú eres mi pueblo, si tienes hambre, yo te doy de comer. Si tú eres mi pueblo y tienes sed, yo te doy de beber. Y hago que salga agua de una roca si fuese necesario. Oye, si tenemos hambre, ¿y qué decía el Señor? Yo te doy una cosa que se llama maná, que cae del cielo. Esto lo puedes leer y por eso te digo que leas, lee tu Biblia, por favor, avanza, avanza, avanza. Oye, Señor, pero si queremos carne, ya no queremos maná, queremos carne. ¿Qué decía el Señor? Tranquilo, tranquilo, yo te puedo dar maná. Perdón, te puedo dar codornices. Les dio codornices, imagínate, pollito. Bueno, codornices es creo que según yo, más como que más de mayor categoría. ¿Sí, no? Ahí me dirán. Oigan, y luego después, ¿de qué vamos a vivir? De nada más escuchar mi voz, yo me voy a encargar. Oye, pero y luego cuando tengamos que pelear, ¿qué decía el Señor? Yo peleo por ti. Literalmente, familia, la labor del Señor era como una labor de un esposo hacia una esposa. Lo que necesite mi amor, yo se lo entrego. Lo que necesite mi reina, yo se lo entrego. ¿Y cómo le llamaba el Señor a su pueblo? Dice que el pueblo de Israel era como la que de su ojo, como la niña de su ojo. Nadie podía tocar a Israel sin que Dios se lo permitiera. Entonces, imagínate la conquista, todo, ¿con qué estaba asociada la conquista? Con la obediencia, conseguir la indicación, pues, conseguir la instrucción. Hubo ocasiones que no obedecieron y quisieron hacerlo en su modo. ¿Y qué crees que pasó? Les dieron una arrastrada, pero como no tienes una idea, ¿eh? De verdad, una arrastrada brutal. Entonces sí era importante el mantenerse escuchando la voz del Señor y seguir la instrucción del Señor. ¿Me van siguiendo con lo que estamos diciendo? Bueno, entran a la tierra prometida infinita. ¿Y qué crees que pasó con la nación? Se desatendieron de la voz del Señor. Bye. Ya teníamos lo que queríamos y empiezan de verdad todo el mundo a hacer lo que cada quien le parecía mejor. Imagínate, si yo quiero tener tres esposas, tenía tres esposas, si quiero tener una esposa, tenía una esposa, si quería una esposa y a la hermana de la esposa, pues tenía a la hermana de la esposa también, si quería tener a la vaca de mi vecino, me robaba la... Y entonces empezaron a desorganizar tanto que las demás naciones empezaron a venir a conquistarlos y a oprimirlos. Entonces decían, otra vez nos están oprimiendo, venimos de Egipto y ahora nos están oprimiendo acá. Y decían, Señor, sálvanos porque estamos siendo oprimidos. ¿Y sabes qué hacía el Señor? Les levantaba a una persona, a un líder de la nación, que juzgara entre la nación. ¿Para qué? Para erradicar el mal, para erradicar el daño. Estamos hablando que estamos en la época de quién? De los jueces. Quiero pedirte por favor que vayas en tu Biblia y busques el libro de jueces. Es el quinto libro de tu Biblia. Perdón, el séptimo libro de tu Biblia. Jueces. El séptimo libro de tu Biblia, dime por favor, ¿cuál es el sexto libro de tu Biblia? Si el séptimo es jueces, el sexto, ¿cuál es? Josué. Y antes de Josué, ¿qué está? Deuteronomio, ¿verdad que sí? ¿Y quién escribió Deuteronomio? Juan Moisés. Ahora, quiero que te fijes tantito en la pantalla, por favor. Regálame tu mirada. Espérate, porque me está viendo nada más a mí. Aquí, ahora sí te lo voy a poner. Fíjate nada más lo que te voy a contar. Moisés escribe el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Perdón que solo estoy poniendo las iniciales, ¿ok? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Muere Josué y se levanta en su lugar, perdón, muere Moisés y se levanta en su lugar Josué.
Josué registra su historia de la conquista, acá atención, de la conquista y la repartición en el libro de Josué, que es el sexto libro, ¿ok? Después de eso, Josué muere y dijimos que en su lugar se levantan, por causa de la opresión, se levantan los jueces. Entonces, pregunto, ¿el libro de jueces va a tratar de una persona o de varios jueces? Dímelo tú por puritito sentido común. De varios jueces, exactamente, ¿sí? La Biblia menciona que hubo aproximadamente entre 14 y 13 jueces. Así que fíjate lo que te quiero demostrar a continuación. Primero te quiero demostrar cómo vamos avanzando en nuestra Biblia. Hoy vamos a avanzar hasta el libro de Ruth, que es el libro que sigue. Pero lo que quiero decirte es que si tú fueras leyendo junto con nosotros, que yo sé que está difícil porque no vimos cada libro de Moisés, pero ahorita ya acabamos con Moisés, ya vamos a acabar con Josué, estamos hablando de Josué y estamos entrando en la época de los jueces. O sea que ya vamos a llegar al séptimo libro, ¿eh? Y hoy vamos a cerrar con el octavo libro. Así que vamos a avanzar porque se nos hace tarde. ¿De acuerdo? ¿Se entendió el orden en el que vamos? ¿Sí? Eso, no nos perdamos, por favor, ¿sale? Esta parte es importante. Fíjate nada más lo que te quiero contar. El libro de jueces tiene ciertas características. La primera es que duró aproximadamente 350 años la época de los jueces, ¿sí? Es una época de mucha oscuridad porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Esto voy apuntándolo justamente en el mismo orden, así como hemos aprendido de cómo vamos a apuntar y cómo el orden está avanzando, ¿de acuerdo? Así tal cual tú ve haciéndolo exactamente igual, ¿sale? Y vemos cómo cada quien hacía lo que bien le parecía. El libro de jueces marca, como te decía yo, un total de 14 jueces, bueno, un total aproximado, ¿de acuerdo? Y aquí te quiero mostrar la lista de los jueces que aparecen en la Biblia. Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Yair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón, Elí y Samuel. En esta lista, a la derecha, si quieres apuntarlo, yo te puedo dar chance para que lo apuntes, ¿eh? Sirve que tienes tus apuntes completos y sin problema hacemos la pausa. Yo te recomiendo que sí lo puedas apuntar porque justamente hay tiempo para eso, no te preocupes, ¿va? A la derecha aparece justamente el libro, perdón, el capítulo y el versículo en donde aparecen las historias de estos jueces, ¿sí? Por ejemplo, yo te contaba hace un momentito que la nación estaba siendo ya muy, muy desorganizada y ya no estaba obedeciendo. Entonces lo que pasaba era que le decían al Señor, Señor, tenemos un gran conflicto, Señor, nos están oprimiendo, Señor, ¿cómo hacemos, Señor? Am, y justamente decían, mándanos un Salvador, alguien, Señor, que nos libre de esto. ¿Y qué hacía el Señor? Les mandaba a un guerrillero, les mandaba a un a una persona que hiciera así guerra contra los enemigos. No, fíjate lo que mandaba. Mandaba a jueces. ¿Qué hacen los jueces? Juzgan. ¿Sobre qué juzgan los jueces? Sobre leyes. ¿Sobre cuáles leyes juzgan los jueces? En el caso de Israel, sobre los mandamientos entregados en Éxodo 20. Por eso es bien importante que tú y yo tengamos siempre bien, bien recordado, bien claro, justamente el tema del, del círculo. ¿Se acuerdan que aprendíamos el círculo de Éxodo 20? ¿Sí? Entonces, estos jueces gobernaban con base en los mandamientos que el Señor había otorgado previamente sobre Éxodo 20. Entonces, quiero que te des cuenta que la nación de Israel no necesitaba a un liberador, no necesitaba a un rey que los gobernara. Necesitaba qué cosa? Salud. Seguir obedeciendo, seguir manteniéndose en donde, aquí mira, adentro de Éxodo 20, no salirse de ahí, no salirse de Éxodo 20. ¿Cómo se solucionaban todos los problemas de Israel? Con Éxodo 20. ¿Ya se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Porque entonces, si había otra solución para el pueblo de Israel, por ejemplo, pelear, guerras, destrucción, lo que sea, pues hubiera mandado personas guerrilleras. ¿Pero a qué mandaba? A jueces, para que impartieran qué cosa? Los mandamientos de Dios.
Qué interesante esto, ¿no? La forma en la que el Señor ayudaba al pueblo, ¿cómo era? Guiándolos ¿a dónde? A las instrucciones que él me había dado. Qué interesante solución, ¿no creen? Les quiero confesar que esto ni siquiera yo lo había pensado hasta este momento. O sea, el pueblo de Israel pedía ayuda y el Señor le respondía con jueces. O sea, el Señor les daba lo que pedían o lo que querían o les daba lo que necesitaban. ¿Ya se dan cuenta? El Señor proveía de lo que necesitaba el pueblo. Este tema se llama la fidelidad y veíamos que el pueblo no es para nada fiel. Para nada es fiel. ¿Y sabes qué? Les pasaba el síndrome de la llanta de refacción. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántas veces ustedes revisan su llanta de refacción? ¿Cuántas veces en el mes revisan que su llanta de refacción esté en buen estado? Revisan que su llanta de refacción esté en su automóvil puesto, o sea, que sí esté ahí, que tengan las herramientas que necesitan para cambiar la refacción en caso de que sí. ¿Cuántas veces? Y yo le voy a decir que la verdad es que probablemente nunca lo hacemos, ¿sí? Dice Lulú, yo 3 veces, no es cierto, está diciendo yo 0 veces. Dice yo 0 veces. Pero ¿qué pasa cuando se te poncha la llanta en la carretera? La llanta de refacción es lo más importante. ¿Qué importa que tengas la cajuela llena? Sacas todo en el piso, no te importa que se ensucie, no te importa ensuciarte, la llanta de refacción la sacas, la pones, casi que la besas, de decir, ay, llantita, qué bueno que estás con vida y que estás conmigo, porque si no me quedo a mitad del camino, ¿no? Y bendito Dios, esperemos que traigas que si el gato, que si la cruceta, que si, bueno, lo que se necesite, ¿no? Y todavía que lo puedas, bueno, es una cosa que no te preocupas hasta que lo necesites. Yo he conocido muchas personas que no saben ni siquiera dónde está la llanta de refacción en su coche. Mucha gente ni siquiera sabe si trae llanta de refacción, ¿sí? A veces se lo robaron en la agencia por decirte una broma. O sea, imagínate, te la robaron y te diste cuenta y tú vas bien confiado en la carretera. ¿A alguien de aquí se le ha ponchado en la carretera una llanta sin carretera en autopista? A mí sí se me han ponchado y es una cosa impresionante. Pero ¿sabes qué? ¿Cuántos de los que se han ponchado, sin importar dónde, cuántos están bien seguros y descansados porque traen una llanta de refacción? Es una bendición, ¿verdad que sí? Bueno, te quiero contar que el pueblo de Israel vivía este síndrome. Solo se preocupaba por Dios cuando tenían el agua hasta el cuello. Y cuando tenían el agua hasta el cuello, ahora sí, Señor, Dios, te rogamos, Señor, que nos salves, que nos envíes a un liberador, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Pues sí, pero ¿cuándo? Cuando ya estabas así hasta el cuello, cuando tenías el agua que ya te estaba hundiendo, cuando tenías a los enemigos respirándote en el oído. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Si no pasaba eso, pues estoy relajado. Mientras que no necesite mi llanta de refacción, no tengo por qué preocuparme por ella. Pero el prudente, escucha lo que te voy a decir, no obedece. Escúchame, el prudente no escucha la voz del Señor solo y simple y llanamente por un premio. No, el prudente obedece y sigue la voz del Señor porque es su código de vida. ¿Se acuerdan que lo empezamos viendo al principio? No obedezco para que el Señor me bendiga. No obedezco para que el Señor me dé. No obedezco para entonces ganarme un premio. Porque si obedezco para ganarme un premio, cuando lo obtenga, literalmente vas a abandonar la disciplina. Esto no solo lo vemos en la Biblia, ¿sabes una cosa? El libro de hábitos atómicos de James Clear justamente dice, necesitamos dejar de ver a las recompensas como objetivos de nuestra vida. Te lo voy a volver a decir. Necesitamos dejar de ver a las recompensas como el objetivo de nuestra vida. Lo más importante no es la recompensa, lo más importante es la persona en la que te conviertes.
Y te digo una cosa, Israel no había madurado. Israel no había desarrollado madurez. Israel, a pesar de que ya había visto la salida de Egipto y el monte Sinaí que humeaba, y también ya había visto la conquista y el Señor los había librado, aún Israel seguía viviendo por recompensas. ¿Se entiende la fuerza de esto? ¿Cómo te diré? Lo, ay, se me olvidó la palabra que quiero utilizar. Como que lo complejo de esto, lo urgente de entender esto, se me olvidó la palabra, pero ahorita me acuerdo. Es algo fuertísimo, familia, porque entonces no estamos hablando de que la Biblia es solo un objetivo, ni que tampoco es un tema de premio, ni tampoco es como tener el hueso enfrente y correr delante del hueso. No es eso. Es un tema de nuestra vida ir desarrollando. ¿Cómo se llama el tema? ¿Desarrollando qué? Fidelidad. Exacto, familia, fidelidad. Pero tranquilo, tranquilo, tranquila. Yo te voy explicando cómo vamos a ir desarrollando fidelidad, porque ese es mi trabajo y también ese es mi llamado. Hoy somos 65 personas que estamos aprendiendo sobre esto, así que vamos juntos a entenderlo. No seamos personas que hasta que tenemos el agua hasta el cuello queremos buscar al Señor. No seamos así. El Señor está presente, eso es verdad, lo aprendíamos justamente con las medidas de fe, ¿sí? Necesitamos nosotros también estar presente y buscar ese desarrollo de fidelidad. Vamos a ir aprendiéndolo juntos, no te preocupes, quédate conmigo, por favor. Ahora bien, fíjate nada más esto lo que te quiero contar. En esta época de los jueces había una gran crisis. Apúntale, por favor, ahí en el recuadro de la derecha. Había crisis en todo el país. Todo el país tenía crisis. ¿Por qué había crisis en todo el país? Pues porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Punto. O sea, no tienen un rey físico, pero tampoco son obedientes al rey de los cielos, ¿sí? ¿Qué crees que va a pasar con esa organización de país? Pues está de verdad por el suelo. Y un país desorganizado está en crisis de todo tipo. Crisis económica, crisis alimentaria, crisis social, crisis familiar, crisis moral, porque cada quien hace lo que mejor le parece, ¿sí? Todo el mundo dice, lo mío está bien y no me puedes decir nada porque si no me estás ofendiendo. Y eres intolerante y si eres intolerante, entonces me haces sentir mal y como yo me siento mal, no quiero participar de esto, me aparto y no, huyo de la incomodidad, huyo de las dificultades y no quiero hablar contigo. Y entonces pasaba esto. Cada quien hacía lo que mejor le parecía y nadie podía decirle nada al otro. Por eso, la forma en la que el Señor actuaba, que era jueces, 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 jueces. ¿De acuerdo? Como te dije, aparece Otoniel en primer lugar, luego aparece un caballero que se llama Ahod, aparece Samgar, aparece Débora. Entonces, fíjate lo que pasaba. Estaban muy mal, clamaban al Señor y el Señor les mandaba un juez. Este juez les ayudaba a entender de vuelta los mandamientos de Dios, el pueblo empezaba a obedecer, el pueblo empezaba a organizarse y la organización empezaba a provocar provisión y progreso. Progresaban, progresaban, eran provistos, se enriquecían de vuelta. Después moría, Otoniel, y al paso del tiempo iban otra vez desorganizándose, iban abandonando, iban desobedeciendo, se iba perdiendo todo. Después volvían a pedir al Señor, por favor, sálvanos, y el Señor les mandaba a Ahod. Y después les iba muy bien, Ahod se moría, fallecía, y después la gente se desorganizaba. ¿Y qué pasaba? Clamaban por un libertador, y otra vez. Entonces, ¿cómo ustedes graficarían la fidelidad del pueblo de Israel? Yo lo graficaría así, mira, como una gráfica senoidal. Estaban muy bien y luego muy mal, y luego muy bien y luego muy mal, y luego muy bien y luego muy mal. ¿Se fijan? Esto se llama ser fluctuante e inconsistente y además incongruente.
Una fidelidad inconstante. Qué fuerte esto, ¿no creen? ¿Qué pueden aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de la llanta de refacción? ¿Qué podemos aprender de la congruencia? ¿Hay algo que podríamos adquirir de esto? ¿Ustedes qué dicen? Fíjense cómo es Dios, ¿sí? Cómo es Dios y cómo funciona. De la historia de los jueces se desprende una historia impresionante. Una historia que viene a ser de verdad así algo disruptivo dentro del contexto de los jueces. Hay que recordar que el contexto de jueces era crisis, así en verdad, crisis, veredicto, todo está en crisis, literalmente, crisis abundante. Tanta crisis había que hay una familia de un caballero que se llama Elimelech, les voy a contar esta historia, junto con su esposa y sus dos hijos que vivían en Judá y vienen a vivir a Moab. Fíjate nada más en la pantalla, está viendo cómo Moab no es parte de la nación de Israel, está a un ladito, ¿de acuerdo? Y hay una familia de Judá que justamente va a decidir emigrar de Judá hacia Moab, ¿sí? Por tanta crisis que ven que hay, dicen, es necesario irnos de Judá. Imagínate esto. Era, se supone, un país que no le iba a faltar nada, que iba a tener todo, que la bendición y la provisión están tan mal que prefieren migrar, prefieren irse de ese país. O sea, ¿qué tan mal crees que estaban que preferían irse del país? Está cañón, ¿no crees? Bueno, se va este esposo con su esposa y sus dos hijos, ¿sí? Y estando allá, fíjate lo que te quiero mostrar y te lo voy a poner aquí en la pantalla. Te voy a presentar justamente a la esposa que se llama Noemí, ¿de acuerdo? Con su esposo que se llamaba Elimelech, que tenían dos hijos, Kelión y Malón. Kelión se casó con una mujer que vivía en Moab, justamente hablando de Moab, pues allá se casa, y tiene una esposa que se llama Orfa, que es moabita. Te quiero invitar a que si quieres, esto no lo apuntes, disfruta la clase, y al final puedes tener más espacio y tiempo para que sepas cuánto vas a escribir y cuánto vas a formar en este árbol. ¿Ok? Es una invitación. Sirve que disfrutas la sesión que va a ser muy bonita. Hoy te lo voy a decir por qué esta es una clase muy bonita. Porque el 80%, si no es que el 85% de la población de este curso son puras mujeres. Y la clase de hoy está dedicada para ustedes con una gran intención. Primero, porque son las más, y eso fue lo que el Señor nos mostró. Y segundo, para los varones, está dedicado también para que vean la fuerza que hay. Qué fuerte estuvo esto. Dedicado para los hombres que vean la fuerza que puede habitar en una mujer. Más cuando está el Señor detrás. Malón se casa con justamente la mujer de la que vamos a platicar y todos sabrán que justamente estamos hablando de Ruth. Ruth la Moabita. Sí, dice Maite Toledo. Me encantan estas historias de versión mexicana. Qué bueno. Vamos a platicar un momento de Ruth la Moabita y Ruth tiene su propio libro escrito. ¿Sí? Vamos al primer libro de la Biblia escrito con el nombre de una mujer. Vengan conmigo, por favor, al libro de Ruth, que está adelante justamente del libro de los jueces. Esto que ven en la pantalla justamente es prácticamente el capítulo uno. Ruth solo tiene 4 capítulos, déjame te adelanto, ¿eh? Está bien cortito, ¿sí? Pero es sumamente poderoso. Y con lo que te voy a contar hoy, más, mucho más. Yo anhelo que las mujeres de acá tengan a Ruth así como una heroína de sus vidas, como un incluso quizás, y eso es una, a lo mejor, pues sugerencia, no es una cosa que yo les pida, pero como un modelo también precioso de fidelidad. Ruth empieza contando justamente todo lo que les acabo de decir, ¿de acuerdo? Y dice que en el versículo número
5, Ruth 1:5, dice, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Estoy leyendo Ruth 1:5. Por lo tanto, podríamos en nuestra pantalla tachar a Elimelech, tachar a Kelión y a Malón y ponerles una calaverita porque se nos desvivieron, se nos murieron. ¿En dónde? En Moab. Entonces queda viva justamente Noemí, queda viva Orfa y queda viva Ruth, las tres mujeres. Y sigue diciendo más abajo, en el versículo número, vengan conmigo por favor al versículo número 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Claro, dijeron, ya se murieron nuestros esposos, vámonos, y las mujeres, las nueras, se iban a regresar con Noemi. Y después dice el versículo número 8, dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, vuélvase cada una a la casa de su madre, Jehová haga con ustedes misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada uno en su casa, en casa, perdón, de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, no, no, volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Es decir, no tengo más hijos para darles. Váyanse conmigo, por favor, al versículo número 14. Y ellas dice, alzaron otra vez su voz y lloraron. Dice, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Noemí les dice, vámonos, es tiempo de irnos a Judá, Orfa no se va con ella y Ruth sí se va. Pero fíjate, o Ruth se queda con ella. Mira lo que sucede después en el versículo número 15. Todo el mundo siga leyendo en su Biblia, por favor. Dice Ruth 1:15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Y subraya ahí donde dice sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Por lo tanto, pregunto, el país de Moab, se los pongo en la pantalla, el país de Moab, ¿era un país gobernado por Dios o gobernado por los dioses de Moab? ¿Cierto? Por los dioses de Moab. Entonces le está diciendo Ruth, perdón, le está diciendo Noemí a Ruth, regrésate, Ruth, de verdad, regrésate a tus dioses, como también lo hizo Orfa, tu concuña, pues. Regrésate, tranquilo. Y viene uno de los versículos más preciosos en la Biblia, dice el versículo 16, Ruth 1:16. Respondiendo Ruth, no me ruegues, respondió Ruth, perdón, dijo, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Por favor, subraya muy bien ese versículo, porque ¿qué le está diciendo Ruth? Tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Quién de ustedes ya conocía este versículo? Donde tú mueras, yo quiero morir. Seguramente muchos de nosotros, ¿no? Alguna vez yo vi que este versículo lo ponían en las invitaciones para las bodas, así como de, es que es un versículo súper poético y wow, de mucho amor. Pero no es un versículo, no son palabras de un esposo para una esposa o de una esposa para un esposo, no, no. Son palabras de una nuera para su suegra. ¿Quién de ustedes, mujeres, estarían dispuestas a decirle a su suegra? A ver, pongan el nombre de su suegra en sus labios, por favor, así, díganmelo. Su suegra. Que le dijeras, suegra, no sé cómo se llama, donde tú mueras, yo quiero morir. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Ya se fijaron? Como que vi sus rostros y dijeron como que, de pronto como que no tanto diría eso, pero quiero que te des cuenta que Ruth
fue determinante y le dijo, solo lo que, o sea, si algo me separa de ti, dijo Ruth, eso será la muerte. Fuera de ahí nada más me va a separar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Cómo se llama el tema de este día? La fidelidad, ¿no? Ruth estaba siendo fiel. Ruth, una moabita fiel. Ahora les hago una pregunta. El pueblo judío, los israelitas, pues, los que están en la pantalla, en crisis, haciendo cada quien lo que le parecía bien, pregunta para ustedes, ¿estaba siendo fiel? Pues no, no, de verdad. Eso es algo impresionante, pues. Sigue leyendo conmigo, por favor. Dice en el versículo número 22 del uno, el último dice, y así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Por favor, díganme en dónde está Belén en su mapa. Búsquenlo, por favor. Belén, le voy a hacer un zoom. Ahí está. Búsquenlo, búsquenlo. Belén es una ciudad, está dentro de un estado. El estado es Judá. ¿Ya se fijaron? ¿Ya encontraron a Belén? ¿Quién más nació en Belén? ¿Quién se acuerda? Jesús nació en Belén. ¿Qué significa Belén, saben? Se dice en hebreo Bet Lehem. Lehem es pan y Bet es casa. Por lo tanto, Betlehem es casa de pan. Eso significa, Betlehem significa casa de pan. Así, pan de que nos gusta comer. Pan de carbohidrato. Pan dulce. Una concha. Bueno, no sé cuál les gusta a ustedes, ¿no? ¿Ustedes cuál pan? Díganme, por favor, cuál es su pan favorito. Ahí, pónganme rápido en el chat, rápidamente, su pan favorito. Rápido, rápido, porque el que me lo ponga primero se lo voy a regalar. No es cierto, pero usted póngalo. Usted imagínese que sí se lo voy a regalar. El pan de pulque, los roles. Oigan, los roles me encantan. Canilla, no conozco la canilla, Juana, las conchas, pan de panela. Oye, qué rico el pan de panela. Para los que no sepan, en México panela es un queso, ¿de acuerdo? Pero en otras partes de Latinoamérica panela es piloncillo. ¿Sale? Para que no se olviden. El biscuit, dice Luz. El biscuit me gusta, pero con mantequilla. Porque si no siento que aquí se me atora el biscuit, aquí como que así pues. Pero bueno, ya no hablemos de pan. Pan de lote. Ya, por favor, que me antojan. Mira, ahí puso justamente Cindy un pan. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena cortinilla justo a la mitad de la clase. Pero bueno, oigan, se regresan a vivir a Belén. Dice versículo, vengan conmigo, por favor, número 1 del capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Vengan conmigo al versículo 2:2. Sigan leyendo su Biblia, por favor. Dice, y Ruth la Moabita dijo a Noemí, fíjate cómo habla Ruth, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Entonces dice que fue, pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era familiar de Elimelech. Déjenme les cuento que es lo que probablemente eran Booz y Elimelech. Es muy probable que ellos eran primos, ¿de acuerdo? Que ellos eran primos, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate lo que te quiero contar. Vente conmigo, por favor, al versículo número 7, ¿sí? Cuando se encuentra Ruth y le piden cuentas, ven conmigo al 7, dice que le contestan a vos, que Ruth había dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Le dicen a vos, Ruth entró desde la mañana hasta ahora sin descansar ni un momento. ¿Cómo ven el carácter de Ruth? Váyanse ustedes imaginando cómo era el carácter de Ruth, ¿sí? ¿Qué cualidades de carácter ven en Ruth? Vayan poniéndomelas conforme las vayan pensando, pónganmelas en el chat. ¿Qué cualidades de carácter ven en Ruth? Ya dijimos, yo dije una determinación, ¿sí? Dice Naidu, firmeza. ¿Qué otra dirían ustedes? Yo aquí diría,
que era muy laboriosa, ¿eh? No era como de, bueno, pues aquí a ver qué va a pasar con mi suegra, yo aquí ni vivo, aquí ni nací, hay que me den de comer. No, no, la mujer se levantó. Y miren, ahí pusieron trabajador y valiente, esforzada. Fíjense, sigan leyendo conmigo, dice, por favor, vengan conmigo al versículo número 8. Entonces vos dijo a Ruth, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Fíjate nada más en el 9. Mira bien el campo que siguen, perdón, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, Ruth, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. O sea, imagínate, vos iba a ser alguien que también iba a bendecir a Ruth. Dice el 10. Entonces ella bajando su rostro, a ver qué cualidad de carácter les dice esto. Entonces Ruth bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y ya había a Bea y a Javier poniendo ahí humildad. ¿Se fijan? Oigan, esta mujer, ¿de dónde la sacaron, Porque, o sea, tiene unas grandes cualidades de carácter. Sigue diciendo el versículo 11. Y respondiendo a vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Mira nada más, los hechos de Ruth la precedían, hablaban de ella. Dice, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Alguien puso por ahí en el chat valentía. Y sí es cierto. ¿Quién de ustedes diría que Ruth fue valiente? Yo sí, en verdad, o sea, que Ruth fue verdad y verdaderamente valiente. Y luego dice el versículo 12, Jehová, el Señor, recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida. Dice, de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Fíjate lo que acaba de decir vos a Ruth, bajo cuyas alas, las alas del Dios de Israel, has venido a refugiarte. Por favor, pónganme toda su atención un momento hacia acá. Ruth dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ahora vos le dice, te has venido a refugiar bajo las alas del Dios de Israel. Pregunto, cuando Ruth le decía a Noemí, Noemí, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, en otras palabras, ¿qué está diciendo Ruth a Noemí? Yo quiero ser, ¿qué cosa? Yo quiero ser, ¿de qué nación? Yo quiero ser, por definición, entonces, esto. Por supuesto, yo quiero ser de Israel, yo quiero ser israelita. Ahora díganme por definición, yo quiero ser, por definición, vamos, sí se puede. Ahí está, Joana lo puso. Yo quiero ser gobernada por Dios. ¡Wow! ¿Se dan cuenta de esto? Pero no, mija, regrésate allá con tus dioses. Allá vuélvete con Orfa, tu concuña. ¿Y qué le decía? No me ruegues que te deje. Yo no quiero esos dioses. Yo quiero ser gobernada por Dios. Yo quiero ser una de Israel. ¿Se dan cuenta de esto? Les voy a contar un secreto que no es secreto porque está en la Biblia. Toda la gente, toda la gente alrededor de Israel conocía la fama de Israel y conocían que Israel era poderoso y potente. ¿Saben una cosa? Los pueblos temían a Israel. Esta parte a mí siempre me quebranta, porque dice, yo no sé por qué siempre me quebranta esto, pero les prometo que siempre me quebranta, pero dice la historia que cuando Israel se sabía que iba a empezar a levantar el campamento para empezar a moverse, dicen que los pueblos de alrededor temían porque no sabían si ese Israel con su Dios poderoso ahora iban a venir a atacarlos a ellos. La nación de Israel tenía un respaldo divino tan grande que los volvió famosos. El simple hecho de saber que Israel iba a empezar a moverse causaba temor en los pueblos de alrededor.
¿Se dan cuenta de la fuerza que existía en el respaldo divino? Ruth sabía esto. Por supuesto que Ruth conocía esto. Y dice, yo no quiero otros dioses. Yo quiero ese Dios. Yo quiero el Dios de Israel. Yo quiero ser gobernada por Dios. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Habían visto la historia de Ruth desde esta perspectiva? Una historia de fidelidad y diciendo, yo no quiero otros dioses, quiero el Dios de Israel. Solo la muerte me haría alejarme de esta oportunidad con Noemí, mi suegra. Sigue leyendo conmigo, por favor, vente conmigo al versículo número 13. Y ella dijo, Señor mío, haya yo gracia delante de tus ojos. Estoy leyendo Ruth 2:13, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy, dice, ni como una de tus criadas. ¿Se fijan cómo hablaba Ruth? Decía, pues muchas gracias, es lo mínimo que se esperaría de todo lo que me he fregado. Ruth no contestaba así. Fíjate cómo contestaba Ruth. Sigue leyendo conmigo, por favor. Vente al versículo número 14. Y vos le dijo a la hora de comer, ven y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Dice, y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació. Y atención ahí, subráyalo, y le sobró. ¿Sí? O sea, lo que vos le dio, no se lo comió todo, le sobró. O sea que también le dio un montón, ¿no? Sigue diciendo, vengan conmigo, hasta el versículo número 17. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. ¿Saben cuánto es una efa de cebada? Son 22 litros. Lo que le quepa a un recipiente de 22 litros lleno de cebada, puros granos de cebada, no, no espigas de cebada, ya puros granos de cebada, eso fue lo que juntó. Eso no es poquito, ¿eh? Es un montón. Sigue diciendo, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. ¿Qué fue lo que le dio a su suegra Noemí? La comida que le había sobrado de lo que le había dado vos. ¿Qué cualidad de carácter es esta? ¿Sí me entienden? ¿Qué es esto? Convidar, esto es ser compartido, esto es ser empático. Yo no sé si mi suegra ha comido, pero yo aquí traje comidita. ¿Qué cualidad de carácter no es egoísta? No está siendo egoísta. Sigue leyendo conmigo. Y le dice el 19, ¿dónde has hospigado hoy y dónde has trabajado? Y ella le dice, pues es con vos. Sigue leyendo conmigo, por favor, y vente hasta el versículo número 22. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Es decir, no espigues ya en ningún otro campo, solo quédate con vos. Estuvo pues junto con las criadas de vos espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, dice, y vivía con su suegra. ¿Saben cuántos días pasan aproximadamente desde el inicio de la siega de la cebada hasta el inicio de la siega del trigo? Como 50 días. Entonces, aproximadamente por 3 meses, por 2 meses y medio, Ruth estuvo yendo a espigar a los campos de Bosra. ¿Sí? Ah, ¿verdad? Está impresionante esto. Sigue leyendo conmigo, por favor. Vámonos al capítulo 3. Dice el versículo 1. Después le dijo su suegra a Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Y le dice, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas has estado? He aquí, dice, que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiendo de tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que has de hacer. Y mira la respuesta de Ruth. Ven conmigo al versículo 5 y subráyalo. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes.
¿Qué cualidad de carácter es esta, familia? Exacto, Anita, exacto. Obediente. Si veo hasta acá, obediente. Es obediente. Escucha, escucha y le dice, me voy a pegar a lo que me dice. La suegra le está buscando un esposo y vos puedes ser el esposo, ¿sí? Y entonces sigue avanzando. En el versículo 6 dice, después dice, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. O sea, no solo dijo, también hizo como dijo. ¿Qué es eso? Congruencia, consistencia. No solo dice, no es de pico nomás, no es de dientes para afuera. Esta mujer está haciendo como dijo. ¿Aquí hay alguna mujer que sea congruente en esta sala, que cumple su palabra y hace como dice que va a hacer? ¿Aquí hay alguna mujer como Ruth de casualidad? Y no casualidad, por supuesto. Yo sé que aquí hay mujeres así. Y veo algunas diciendo como así. Y esas que están diciendo que así, me parece que también son congruentes. ¿Por qué? Porque dicen, no soy del 100% perfecta, pero quiero seguir creciendo. Por eso estoy aquí. ¿Se fijan? Oigan, es de valientes también, por supuesto. Sigue leyendo conmigo, por favor, y vente conmigo hasta el versículo número 10. Mira lo que le contesta a vos. Estoy leyendo Ruth 3:10 y dice, y él le dijo, bendita seas tú, Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Fíjate lo que le dice a vos, te bendigo porque no fuiste en búsqueda de jóvenes, de hombres jóvenes, viniste en búsqueda de mí. ¿Sabes cuántos años se cree que podría tener eh, vos para ese momento? Aproximadamente como 80 años. 80 años, imagínate esto, imagínate. Pero pon mucha atención porque cuando el Señor gobierna, déjame te digo, si sabes a qué me refiero, tú me entiendes, ¿sí? El Señor gobierna, amén o no amén, ¿sí? Ok, ahora pues estoy leyendo el 11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Qué cualidad de carácter está aquí? ¿Qué reputación es esta? ¿Qué tremendo esto, eh? Qué brutalmente fuerte es esto. Sigue leyendo conmigo, por favor, en el versículo número 13 le dice vos, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímete, mas si él no quisiera redimirte, yo te redimiré. Y Jehová, descansa pues hasta mañana. Déjenme les cuento cómo va la historia, porque no voy a alcanzar a leerlo todo, pero la historia va así. Ruth debía acostarse o debía estar cerca de los pies de vos, no acostarse con vos, no. Y si debía acostar ahí por un significado importante que debía, pues, literalmente entregar después vos con respecto a una prenda que era un zapato, ¿de acuerdo? Entonces lo que sucede es que está ahí acostada Ruth y se da cuenta vos y justamente vos le dice, ¿quién eres? Y le dice, soy Ruth, la que ha venido contigo, pues todos los días a espigar. Y le dice, ¿y pues qué haces aquí? Y le dice, bueno, pues he venido para que seas tú quien redime mi vida, ¿sí? ¿Qué es redimir mi vida? Prácticamente es que adquiera mi vida, que compre mi vida. Y tú vas a decir, ¿pero por qué? Bueno, es que todo esto era un término legal, déjame te lo cuento muy rápido, ¿sí? Cuando el hermano mayor moría sin hijos, la esposa podía casarse con el hermano que seguía para que no se acabara el nombre del hermano, ¿sí? Y si no, y si el segundo hermano moría, la esposa se podía casar con el tercer hijo. Por eso cuando Noemí le dice, ya regresense porque no tengo más hijos, se refiere a esto. Bueno, cuando Ruth regresa y se encuentra con vos, le dice, redímeme, es decir, por favor tú, cásate conmigo. ¿Por qué? Porque los hijos del que fue mi suegro, ¿sí me explico? Mi esposo murió, su hermano murió y no hay más quien me redima. Y le dice, la forma es que se herede. ¿Qué se herede? Pues la heredad de Elimelech. Déjame te cuento, acuérdate nada más, déjame te lo pongo en la pantalla. Mira, Elimelech ay, espérense. Elimelech es el esposo, quién sabe por qué se fue tan lejos, pero Elimelech es el esposo de Noemí, es el suegro, ¿cierto?
Y Elimelec tenía unos terrenos y le dicen, ok, los terrenos están disponibles para que se los quede el hermano que siga o el pariente más cercano. Pero con los terrenos está Ruth. Hay que redimir a los terrenos, pero con los terrenos está Ruth. No nada más se puede quedar el pariente con los terrenos. El que quiera los terrenos también debe querer a Ruth. Entonces le dicen, le dice vos, solo que hay un pariente más cercano que yo. Primero se le va a dar la oportunidad a él y si él no lo quiere, entonces yo te puedo redimir. Se hace una ceremonia muy legal, por eso te cuento todo esto, porque acuérdate, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Las reglas de tu pueblo son las que me van a regir. Entonces, había un, ¿cómo se llama? Un pariente más cercano que tenía derecho. Y aquí viene como un momento de tensión en la historia, porque le preguntan al pariente más cercano, ¿vas a redimir tú? Por supuesto, Ruth se había regresado a su casa y quiero que vengas conmigo, por favor, a entender esto. Dice, en el 14, 3:14 dice, y después que durmió a sus pies, dice, hasta la mañana se levantó antes, fíjate, Ruth se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa, perdón, que vino mujer a la era. Es decir, fíjate lo que dice vos. Vos dice, no quiero que ellos sepan que vino una mujer a nuestra era, o sea, al campo, ¿sí? ¿Y qué hace Ruth en consecuencia de esto? Se va antes de que amanezca. ¿Qué cualidad de carácter es esta? Prudencia, prudencia, recato. Ojo, no tuvieron intimidad, por supuesto que no, ¿eh? Ruth y vos no tuvieron intimidad, solo se quedó ahí dormidita, pero no hubo intimidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero ves a Ruth, que es prudente y se va. Vente conmigo al versículo número 18 y le dice, entonces Noemí le dijo, espérate, le dijo a Ruth, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que se concluya el asunto hoy. Y bueno, te quiero contar cómo termina la historia, ¿de acuerdo? Vente conmigo, por favor, al versículo número 5 y le dice, en el 5, 4, 5, dice, entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente más cercano. Estoy leyendo Ruth 4:6. No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces dice justamente en el versículo número 9, vente conmigo a leer el 4:9, dice, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Limelec y todo lo que fue de Kelión y Malón. En la pantalla está Malón, mira. ¿De quién era Ruth? De Malón. Entonces también se va a quedar vos con lo de Malón. Dice, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y dé la puerta de su lugar. Vosotros son testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos, testigos somos, y bendicen a Ruth, mira nada más. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Fíjate lo que le están diciendo, o sea, que seas de verdad de descendencia bendita. Por lo tanto, fíjate nada más en la pantalla, tendríamos entonces que Ruth se casa con vos, ¿sí? Ruth sí se casa con vos. Sigue leyendo más abajo. Vete conmigo, por favor, al versículo 13. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Dice, el cual será el restaurador de tu alma y sustentará tu vejez
pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Escucha cómo le dicen a Noemí, Ruth vale más que 7 hijos. Mujeres, quiero que se fijen cuál cualidad de carácter veían las amigas de Noemí, la suegra, en Ruth, la nuera. ¿Se dan cuenta? Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dijeron, perdón, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Y aquí está en la pantalla, mira, lo llamaron Obed. Ahí está. Dice que Obed es el padre de David. ¿De acuerdo? Dice Obed, perdón, este padre es padre de Isaí, padre de David. Ahora sí, ¿sí? Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró y aparecen todas ¿cómo se llama? Perdón, las generaciones de Fares, que es donde venía vos, hasta que aparece David. Ahora les hago una pregunta finita y para todos acá. Ese David que está allí, ¿cuál David es? Pues es David, el rey David. El rey David, el de las mañanitas, el que cantaba las mañanitas. Por supuesto que no, David no cantaba las mañanitas. Para los que son de otro país, las mañanitas es la canción que se canta en los cumpleaños cuando se parte del pastel o la torta. Entonces la canción dice, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Es como el Happy Birthday de acuerdo de Estados Unidos, pero esa es la canción tradicional de México. Pero no es David que cantaba las mañanitas. Se dice que cantaba porque era cantor de Israel. Pero David, después de 28 generaciones, finita, y para todos los demás, ¿cómo se llama el hijo de David después de 28 generaciones? O sea, el tataranieto por 28 de David. Pues por supuesto, es Jesús mismo. Sí, es Jesús mismo. O sea, me estás diciendo, Ezequiel, que Ruth es la tatarabuela de Jesús. Ruth, una moabita que habitaba en Moab, una ciudad totalmente pagana, sí, es la mamá, bueno, la tatarabuela de Jesús. Pues, ¿qué crees que sí? ¿Qué crees que sí? Oye, y la historia no termina acá, porque el papá de vos, fíjate bien conmigo, por favor, ven a leerlo, en el versículo número 21. Ven a leer Ruth 4:21. El papá de vos dice, Salmón engendró a vos. O sea, ¿cómo se llama el papá de vos? Salmón. Y si te vas para atrás, ahí va a aparecer, Naasón engendró a Salmón, Aminadab había engendrado a Naasón, y así, léelo. Lee tú del 18 al 22 y vas a llegar a leer lo mismo que te acabo de poner en la pantalla. ¿Me van siguiendo con lo que estamos diciendo? ¿Cuántos seguimos juntos? Vamos, familia, estamos a punto de terminar. Vamos que sí podemos. Acuérdate, como los peces tenemos, nadaremos, nadaremos. Acuérdate, al final de esto hay un pan. Al final de esto hay pan. Oigan, ¿cómo se llamó la mamá de vos? Vean aquí, por favor. Ya les puse al papá de vos, ¿cierto? Ahora quiero que me digan la mamá de vos, ¿sí? La mamita de vos. ¿Quién es la mamá de vos? La mamá de vos es una mujer que se llama Raab. Vos nace del matrimonio entre Salmón y Raab. ¿A qué se dedicaba Raab? Ya lo puso Berenice en el chat. Raab era una ramera. Raab era una prostituta que dijo, cuando vengan a conquistarme, cuando vengan con Josué a conquistarme, yo me voy. Yo me voy con su pueblo a su pueblo en Judá. Allá se casó Raab con Salmón, que es también un judío, y juntos tuvieron a Boz. Boz es el que se casa
con Ruth. O sea que Rahab y Ruth, pregunto, originalmente son judías, originalmente son israelitas. No, no lo son. Pero pregunto, ¿decidieron ser gobernadas por Dios? Sí, lo cual provoca que sean israelitas gobernadas por Dios. Sí, por supuesto que sí. Por lo tanto, acabas de aprender una cosa importante. Escúchame muy bien, por favor. Ser de Israel no es que nazcas en Israel, ni que te cases con uno de Israel, ni que tengas un pasaporte que diga que eres de Israel. Ser de Israel es porque alguien acepta el gobierno del Señor. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? El israelita primero fue un nombre, o Israel fue un nombre, luego fue una familia, luego fue una gran nación. Y te digo una cosa, en la actualidad, desde Ruth o desde Rab hasta nuestros días, Israel no es solo un nombre y una nación. No, señores, no, señoritas. Israel es una convicción, apúntalo. Ser de Israel es una convicción, es una decisión y es una decisión que se mantiene por qué cosa, empieza con F, por fidelidad. Por supuesto que sí, familia, por fidelidad, claro que sí. Y te digo una realidad de todo esto que es importantísimo y que te lo acabo de demostrar, que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene ningún conflicto por qué parte o qué nacionalidad era Ruth o qué nacionalidad era Rahab. Es más, al Señor ni le importó, ni le importaba si Rahab se dedicaba o no a la prostitución. Pero cuando Rahab decidió venir con el Señor, abandonó toda práctica dañina, ¿sí? Déjame te digo una cosa importante con todo esto. Con el Señor, lo bueno es funcional y lo malo es lo dañino, ¿sí? Cuando el Señor habla acerca de lo malo, no hace referencia a algo subjetivo, hace referencia a lo dañino. La prostitución, pregunto, ¿es algo dañino? ¿El ser una ramera para Rahab era algo dañino? Por supuesto que sí existe eso. Es un daño muy fuerte, tanto físico como psicológico, a nivel social, a nivel moral, es un daño fuertísimo. Yo sé que pueden decir muchas veces, es que hay personas que solo se pueden dedicar a eso y sí, yo lo sé, pero no deja de ser dañino, pues. Fíjate lo que estamos diciendo, familia. Dios no hace acepción de personas. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Será, será acaso que tú y yo podamos formar parte de este pueblo selecto que quiere desarrollar esta convicción y esta decisión? Si te estoy diciendo que Dios no hace excepción de personas, la respuesta en caliente, así, rapidísimo y directa es sí, amén. Claro que sí. Una nación de reyes y de gente santa, claro que sí. Date cuenta cómo este curso va desbloqueando así los mundos como Mario Bros, o mejor que Mario Bros, pero va desbloqueándote literalmente cómo es tu identidad en la Biblia. ¿Alguna vez habías asociado la historia de Ruth con la época de los jueces? ¿Quién nunca había escuchado la historia de Ruth? Por favor, díganme quién nunca había escuchado la historia de Ruth. ¿Quién nunca la había asociado? Pepe, ¿tú nunca habías escuchado esta historia, la historia de Ruth? ¿No? Ok. Quiero sacar de acá algo impresionante. Y yo dije, mira, no me voy a meter en eso porque no está agendado en mi curso, porque nunca lo he dado y porque yo sé que tengo una agenda que tengo que seguir porque ya lo anuncié así. Y el Señor me dijo que el sí lo des. Y yo no, Señor, porque ahorita voy a tener media hora disponible para empezar el siguiente tema. Y el Señor me dijo que sí lo des. La gente quiere desarrollar no solamente la creencia, quiere desarrollar el por qué creer en lo que creemos. Juan Abel, nos mandas una foto de ese post-it en tu grupo, ¿va? Para que lo podamos ver. Yo les hago una pregunta.
¿Hay alguien en esta sala? Voy a confirmar que lo que Dios me dijo es verdad. ¿Hay alguien en esta sala que no esté aquí solo para desarrollar una nueva creencia, sino que quiere desarrollar una convicción con respaldo y congruencia? ¿Hay alguien en esta sala que me pueda decir si es así su vida? Dice Bea que ella sí. Javier y Anita dice nosotros. Ame dice que sí. Ok. Con que uno me dijera que sí, yo estoy bien por bien servido, ¿ah? Porque el Señor a mí me dijo, esas 60 personas que están ahí conectadas no están ahí porque quieren aprenderse otra nueva creencia. No es como que ahora quiero creer otra cosa. No, están ahí porque quieren respuestas, porque quieren congruencia, porque quieren verdad, porque quieren razones. Y si es así tu caso, porque yo creo que sí, porque el Señor sí me lo mostró, quiero compartirte una nueva herramienta que te va a ayudar a entender muy bien lo que Ruth hizo y vivió. Ponme mucha atención, por favor, a esto. Pon mucha atención, por favor. No te pierdas, porque esta es una herramienta que el Señor nos compartió. Vamos con la parte de las conclusiones. Primero, la historia de Ruth nos muestra que la fidelidad en tiempos de crisis justamente es la herramienta por excelencia. Fíjate lo que te di, otra vez te lo voy a volver a leer. Todos estos, perdón, apúntalos. La historia de Ruth nos muestra qué es la fidelidad en tiempos de crisis. Ahorita pregunta, ¿estamos en tiempos de crisis de casualidad? Uf, uf, uf. Familia, estamos en, bueno, no estamos en medio, pero en Medio Oriente hay una guerra fuertísima. En Guerrero están inundadísimos y con el lodo hasta arriba de los carros, ¿de acuerdo? Tenemos crisis porque acaba de cambiar la presidencia en México, por lo menos, ¿de acuerdo? Y se cae de pronto el peso y el dólar y no sé cuánta cosa. En Houston, un puerto que mete alimentos ha provocado que haya un paro en ese punto. Hay desabastecimiento fuertísimo en el tema de los alimentos. Y bueno, la verdad es que estamos así con la preocupación de qué va a pasar mañana. Pero no te preocupes porque el día de mañana traerá su propio afán. Hoy ocúpate. Acuérdate que preocuparte es ocuparte antes de tiempo. Mira, preocuparse. Tú no te preocupes. Tú mejor quítale el pre y nada más ocúpate. ¿De acuerdo? ¿De qué te puedes ocupar? De lo que hoy está disponible. Y hoy acabas de aprender la historia de Ruth. ¿Sí? Hoy acabas de aprender la historia de Ruth. Y en la historia de Ruth nos muestra qué es la fidelidad en tiempos no de bonanza, no de abundancia, en tiempos de crisis, familia. Porque cuando llega Ruth a Judá, no llega a disfrutar, llega a trabajar. ¿Se fijaron, verdad que sí? Nos muestra fidelidad a Dios, nos muestra fidelidad a la familia, fidelidad para escuchar y seguir la indicación. Pone mucha atención porque mira, te lo voy a desglosar aquí. Fidelidad a Dios. Ruth dijo, tu Dios será mi Dios. Fidelidad a la familia. Solo la muerte me separará de ti. Fidelidad para escuchar. Entonces ella bajando su rostro se inclinó a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y fidelidad para seguir indicación, haré todo lo que tú me mandes. Apúntenlas, apúntenlas, les doy oportunidad que estamos en tiempo, ¿ah? Estamos en tiempo muy bien. Mira, nos quedan 20 minutos buenísimos. Yo agradezco mucho al Señor cómo nos ha marcado el timing, el tiempo así para estas clases. En verdad que yo estoy impresionado. Y ahí, entre paréntesis, aparece dónde está lo que dijo. En Ruth 1:16, 1:17, 2:10, Ruth 3:5, ¿de acuerdo? Dice Cindy, acá en Costa Rica también estamos en crisis. Sí, está durísimo, ¿eh? La inflación, ¿cómo les va en el supermercado? Con $100, con 100 pesos, cada vez compras menos, ¿ya te fijaste? ¿Y los salarios? ¿Están creciendo los salarios? La vivienda, las rentas, los impuestos. Ay, señor, señor. Y Ruth nos muestra que es fidelidad en tiempos de crisis. ¿Sí? Fíjate lo que te quiero contar. Fíjate nada más esto. Número 6.
Ruth muestra grandes cualidades de carácter. Esto nos deja una tarea para confrontarnos. Esto nos deja una tarea para nosotros. ¿Sí? Es importante, ponme mucha atención. Ustedes me dijeron algunas cualidades, ¿verdad que sí? Bueno, la herramienta para hoy es una lista no de una cualidad, no de 10 cualidades, no de 30 cualidades, sino de 49 cualidades de carácter y los rasgos contrarios a estas cualidades. ¿Puedo avanzar a la siguiente diapositiva? Un segundito, me espero, no hay problema. Ya saben, si alguien dice, no, me esperas tantito, yo espero, no pasa nada. Oye, Pepe, y para todos, ¿podrían compartirme en el chat 49 cualidades de carácter? Ahorita se los voy a poner en la pantalla. ¿Podrían ponerme en el chat cuánto tiempo tienen, Pepe y todos, por favor, en, en el camino de la fe? Así, me pueden decir así, por ejemplo, yo tengo 30 años en el catolicismo, por ejemplo. Yo tengo 12 años en la iglesia cristiana. O yo no estoy en ninguna iglesia. ¿Me pueden ayudar, porfa, a ponerlo ahí? Cuando puedan, ¿eh? No pasa nada. Y también pueden ponerlo en el chat si quieren de su grupo de WhatsApp, en el chat que quieran. Dice Armando González, desde la pandemia, Brody. Órale, o sea, desde la pandemia empezaste a buscar al Señor, ¿sí? Ok. Dice Ana Palazuelos, 15 años en la iglesia cristiana, nacida católica. Dice Lulú, 22 de cristiana. Bere dice, en el 84 acepté el Evangelio. 6 años Karina, 22 de cristiana. Mira, Guillermo puso desde el año pasado. Dani puso 15 años en la raíz de la fe. Ok. Pepe, ¿me escribiste tú o no, Pepe? ¿No, verdad? Javier dice 38 y 36 años en el cristianismo. No mente, es un montón, ¿eh? Dice Finita, yo tengo 81 años en la fe, en la iglesia católica. ¡Wow! Yo creo que nos ganas en tiempo, Finita, ¿eh? Tú estás cañona, en el sentido bonito. Pepe, desde hace 49 años, Pepe. Desde hace 49 años, ¿en cuál iglesia creciste, brother? ¿En cuál iglesia estás? ¿En cuál fe? Oigan, Ruth nos muestra grandes cualidades de carácter. Ahí les van. Ojo, no todas son de Ruth. Guiño, guiño. Pero quiero presentarles estas cualidades de carácter que son una lista que a mí me gusta porque es la lista más grande que yo he encontrado. Fíjate nada más, está el ahorro, la atención, la benevolencia, la bondad, la cautela, compasión, confiabilidad, contentamiento. Y no voy a decirlas todas porque de verdad no la voy a lograr, pero mira cuántas cualidades de carácter puede ser que alguien desarrolle, ¿sí? Fíjate nada más, puede ser que alguien desarrolle, imagínate nada más eso. ¿Se dan cuenta? Gracias, Pepe. ¿Cuál es la que ustedes consideran, si alcanzan a verlas todas? ¿Cuál es la que ustedes consideran que es la que más tienen desarrollada? Así, dígame una por rápido, no, no se preocupen, pues no es examen. O díganme una de las que ven en la pantalla, es más, díganme una de las que tengan en la pantalla que sean de root, que sean propias de root. Ok. Esmero, dice acá Javier, ok. Pepe dice perseverancia, dice Guillermo. Órale, el Armando puso acá. Armando, ¿esas de dónde las sacaste? ¿Ahorita las estuviste haciendo? ¿O qué? Espérate, ¿de dónde sacaste? Dice, de carácter positivo. Ah, ya, tú tienes otras. Ok, ya entendí. Dije, órale, yo dije, sacó 49 ahorita de Ruth. Wow. Esas cualidades pueden hacer. Ok, muy bien. Se parecen mucho a las mías, ¿no? Sí se parecen. Ok, fíjate, vamos a hacer un examen para Ruth, ¿sí? Que al cabo tenemos tiempo. Pregunta para ustedes. ¿Ustedes dirían que Ruth fue ahorradora o fue despilfarradora? Dijo, ah, ya no me lo voy a comer, pues lo tiro. A ver qué come mi suegra. No, sí, podríamos decir que es ahorradora. Pregunto, ¿Ruth fue atenta? Sí.
Ruth fue benevolente. Sí. Ruth es bondadosa, cautelosa, compasiva. Ruth fue confiable. Ruth tuvo contentamiento o fue codiciosa. Vean la contraria. Cuando tengas dudas, mira la contraria. Contentamiento. Ay, aquí vengo. Pura cebada que hay. Hombre, para cebada, mejor me regreso a Moab. No, mira esto. Ruth mostró contentamiento. ¿Sí? Creatividad. ¿Fue creativa Ruth? ¿Sí o no fue creativa? Claro que sí. O lo contrario es conformismo. ¿Fue conformista Ruth? No, no. Ahí está. ¿Ruth fue cuidadosa o fue descuidada? ¿Le podríamos poner check a Ruth? Ahí está. Deferencia. ¿Saben qué significa la palabra deferencia? Es lo contrario de descortesía. Deferencia es negarme un gusto con tal de poder tener contento a otros. Eso es una cualidad de carácter, ¿sí? ¿Ustedes creen que Ruth se sacrificó a sí misma algunas veces? Claro que sí, salirse de la comodidad. Determinante, diligente, fue una persona que tuvo discernimiento. Sí, claro que sí. Fue discreta Ruth. Uf, disponible, dominio propio, entusiasta o apática. Fue una persona que se esmeraba, tuvo fe, fue fiel, fue flexible, que cuando le dijo a la suegra, ¿se acuerdan que le dijo, espérate, no te muevas, espérate aquí? Él no va a descansar. Ahí está, flexible, generosa, se diga, agradecida, honorable, hospitalaria. Sí fue hospitalaria, ¿saben por qué? Porque ella recibió después a su suegra. Cuando ella ya se casó con vos, dice que su hijo, o el hijo de Ruth, fue prácticamente como un hijo de la suegra. O sea, por lo tanto, ahora ella fue hospitalaria para con Noemí. ¿Fue humilde? ¿Fue ingeniosa o derrochadora? Por supuesto que fue ingeniosa. ¿Tuvo iniciativa? ¿Justicia? ¿Se apegó a las leyes? ¿Fue leal? Y así nos podríamos ir con cada una. Mira, mansedumbre, fue obediente. Eso está fácil, lo vimos. Fue ordenada, claro que sí. Fue paciente, check. Perdonó o rechazó. Fue perseverante, uf, claro que fue perseverante. Persuasiva, claro que sí fue persuasiva. Esa palabra persuasión regularmente se asocia muy mal, pero persuasión, ¿saben qué es? Introducir verdades específicas para quitar obstáculos mentales. Eso significa persuasión. Fue puntual Ruth cuando le dijo, vas a ir tal fecha. Y Ruth lo hizo. Ruth fue una persona con regocijo. Sí, claro que sí. O se dedicaba a tener autolástima. Ay, yo que soy pobre y viuda, soy extranjera, deberían de darme. No, ella fue una persona que fue laboriosa, responsable, sabia, segura. Fue una mujer segura, claro que sí. Fue sensible, por supuesto, sincera, tenaz, tolerante, valiente, perdón, veraz y virtuosa. Por supuesto que sí. ¿Qué les parece eso? Yo nunca había pensado que Ruth tuviera prácticamente todas las cualidades de carácter que yo he conocido hasta mis 30 años. Yo nunca había conocido a alguien que yo le pudiera adjudicar todas estas. Pero ¿qué creen? Es una mujer quien sí he visto que las tiene todas. Yo como hombre reconozco que a veces soy despilfarrador, que a veces soy irresponsable, a veces soy lento, a veces no tengo valentía y tengo temor, a veces tengo ansiedad en vez de seguridad, pero reconozco que las mujeres tienen la capacidad preciosa para desarrollar estas cualidades de carácter. ¿Sabes cuál es la tarea para ti o sabes cuál va a ser justamente la herramienta para ti? Que hagas exactamente este examen, pero no para Ruth, que lo hagas para ti.
Te voy a mandar esta lista, pero no solo te voy a mandar esta lista, te voy a mandar la lista con las definiciones para que sepas qué significa cada una. Y empiezas a palomearte. Si puedes, imprímela. Te la voy a mandar para que la imprimas. No ahorita terminando clase, te la voy a mandar hasta mañana. Imprímela y empieza a palomear según tú veas. ¿Sí? Y las que no tengas, y las que no tengas, y dices, ¿cómo le hago? Yo tengo una pregunta. ¿Tú quisieras que las cualidades que no tienes las pudieras desarrollar para tener más cualidades de carácter? ¿Sí o no? Yo sí. Bueno, te quiero compartir que te vamos a regalar, solo por haberte inscrito a este curso, completamente gratis. Tenemos una guía de cada una de las 50 cualidades de carácter con un personaje de la Biblia que te va a ayudar a desarrollar esa cualidad de carácter cuando estudies o conozcas a ese personaje. Eso está justamente en una playlist que te vamos a regalar que se llama así, cualidades de carácter. Y te lo quiero presentar porque es parte del trabajo ministerial que tu servidor hace y que es justamente lo que te contaba, que es a lo que me dedico, literalmente, ya solo me dedico a esto. Y lo único que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Es como quiera te lo voy a mandar, pero te lo quiero enseñar ahorita en el tiempo que me queda, es entrar a YouTube y poner en el buscador cualidades de carácter y poner, por favor, mi nombre, Ezequiel Palacios. Según yo, ya se deben de poder ver. Y aquí están. Mira nada más. Tú haces clic en la lista de reproducción y te van a aparecer prácticamente todos estos videos con exactamente un personaje, su explicación y su aplicación. Está uno para cada día prácticamente. Si lo están viendo, ¿cierto? En mi pantalla. ¿Sí se ve en la pantalla? Gracias. Y justamente vas a poder, mira, duran, si acaso, 10 minutos o menos. Son muy cortitas y puedes de verdad dedicar una vez al día un ratito para aprender una de ellas. Hay en total 50 porque quise agregar una más. Y sabes una cosa, inspirándome en Ruth, quise ponerle justamente este manojo de trigo. Esa es mi vida y tu vida que puede empezar a desarrollar fruto y desarrollar fidelidad. ¿Qué les parece esta herramienta de regalo para todos ustedes? ¿Les gusta? Ahora sí tienen una guía completa para desarrollar cualidades de carácter. El que te haga falta, ahí vas. Mira, ahí vas, chuc, 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 investigas, ¿sí? Ahí justamente vas a escuchar la historia del personaje y si vas avanzando, yo no te voy a pedir cuentas, pero si vas avanzando justamente, puedes ir compartiéndolo con el grupo de WhatsApp para poder seguirte guiando, para poder gozarnos contigo, para poder aprender contigo y darnos cuenta que justamente estamos aprendiendo. Te explico por qué, mira, la recompensa de Ruth fue ser matriarca del Mesías mismo. Esa es la conclusión número 7. No importó la nacionalidad ni el contexto, su fidelidad. La fidelidad de Ruth fue impresionantemente avasalladora. De verdad que la fidelidad de Ruth fue impresionante. La conclusión número 8 es que Rahab también nos muestra un gran ejemplo de perseverancia. ¿Sí? La número 9 es que el contexto de ambas historias es en una época de mucha oscuridad. Fíjate, la época de los jueces. Y atención que viene una de las razones principales por las cuales te compartí esta herramienta. Necesitamos aprender que en el modelo bíblico la oscuridad es vencida con un carácter decidido hacia la fidelidad. Es tiempo entonces de trabajar en nuestro carácter. Ah, claro, ya entendí. Ezequiel nos está enseñando que si fortalezco mi carácter, puedo desarrollar fidelidad y la fidelidad vence la dificultad, vence el daño, vence a la maldad. ¿Sabes por qué?
porque un carácter funcional y fuerte produce paz, produce respaldo, produce valentía. Y sin importar lo que pase allá afuera, o sin importar qué pase el día de mañana, te puedo garantizar que el carácter desarrollado va a prevalecer. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que el carácter desarrollado puede prevalecer sin importar lo que pase en el entorno? Y no sé si tengo una más, la 10. Las cualidades de carácter se producen en la realidad, sí, pero como un fruto de lo real. Está mal escrito aquí, pero es las cualidades de carácter se producen en mi realidad, pero como un fruto de lo real. O sea, ¿quién produce ese carácter en ti y en mí cada vez que lo trabajamos? Pues Dios mismo. ¿Y en dónde lo vamos a ver? En nuestra realidad. Y la número final, las cualidades están por encima de las emociones. Entonces, Ezequiel, significará que lo que debe regir mi fidelidad son las cualidades del carácter o las emociones. Ustedes díganmelo. La pregunta fue, ¿qué debe regir la fidelidad? ¿El carácter o las emociones? ¿Ya se dan cuenta de esto? Las cualidades. Por eso necesitamos entender que la fidelidad va a aumentar cuando trabaje en mi personalidad. ¿Sabes una cosa? Podemos desarrollar fidelidad funcional. Sí podemos. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel, aunque nosotros no seamos fieles. Él sí es fiel. ¿Sabes una cosa? A pesar de que seamos como sea que seamos, te lo digo de corazón, Él es fiel y anhela que tú y yo desarrollemos fidelidad. Él es fiel. Ten paz. Él es fiel. Pablo envió una carta a Roma y les dijo, desarrollen carácter, porque el carácter produce esperanza. Se los recito con mucho cariño y se los pongo en la pantalla. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es tiempo, familia, de desarrollar fidelidad por causa de trabajar en nuestro carácter y que Él produzca en nosotros un carácter que desarrolle fidelidad en los tiempos, como dijo Pablo, incluso de tribulación. ¿Qué les parece? Hasta aquí, familia, nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias por haber visto toda esta grabación. Mi anhelo personal en este llamado que el Señor ha hecho para mí al servir justamente con contenido como este, tiene que ver con estos 6 puntos que te quiero compartir. Que no sean solo estudios donde aprendes cosas, sino que realmente este aprendizaje y este contenido te lleve, por ejemplo, primero, a una restauración y una sanidad personal. Que en tu vida exista este proceso de restauración, que las heridas de la mente, del corazón, de tu alma puedan ser sanadas por aquel que te ha llamado a existir y que te ha llamado justamente a ver este video. Que los conflictos que no se han resuelto puedan resolverse. Y al final te voy a contar qué es lo que oro al Señor que se produzca en tu vida. Todo este contenido de nada nos sirve aprenderlo si no logramos que sea algo que sane nuestra mente, que sane nuestro corazón. Y oro que todo esto en verdad puedas llevarlo a la práctica para esta sanidad personal. De igual forma, anhelo que exista esta restauración de la funcionalidad familiar en tu vida.
una restauración familiar tal que produzca paz hogareña de manera de verdad sin medida, que sea una paz en tu hogar que sobre, que abunde, que florezca en verdad, que todo este contenido al aplicarlo en tu casa, donde es tu primer y más grande ministerio, produzca toda clase de bendición, unión matrimonial, unión con tus hijos y los hijos con los padres, y toda clase de bienestar y de bendición. Esa es mi oración y este contenido está pensado para que se logre eso en tu vida. Lo tercero que es importantísimo es una preparación para la fidelidad futura. Que todo esto que aprendes conmigo pueda servirte para llenar tu lámpara de aceite, y sin importar cómo sea el futuro, qué tan incierto, qué tan seguro se vea la política, lo social, incluso el sector de la salud, todo lo que sea que pudiera pasar, no podemos saberlo. De algo estemos seguros, que nuestra lámpara está llena de aceite y podamos desarrollar fidelidad para el día de mañana. Y justamente la cuarta cosa que en verdad anhelo tiene que ver con estas dos, por eso están aquí cerquitas: que exista paz en tu hogar, que exista paz en tu vida, paz en tu hogar, paz matrimonial, paz familiar. Que así que llegó la restauración y la preparación, que esto produzca paz en tu hogar. Sin importar que venga, podamos mantenernos siempre en ese estado de fidelidad y en ese estado de paz. Que el Señor nos mantenga y nos cubra y nos lleve, pero sobre todo tú y yo estemos entendiendo y en verdad seguros de lo que hemos aprendido ahora. Eclesiastés dice que nos acordemos de nuestro Creador antes que vengan los días en los cuales digamos: ya no tengo contentamiento. Sea que sea, cuando sea que vayan a llegar esos días, tú y yo hoy, que esta información la hemos escuchado, podamos estar abonando para esos días. Y justo que podamos estar tan seguros y con tanta paz, justamente porque conozcamos el carácter del Señor. Yo anhelo, mi oración es que todo lo que has escuchado te sirva para conocer, para descubrir quién es el Dios en quien tú crees. Que conozcas su carácter, que conozcas su personalidad, que conozcas cómo piensa, cómo contestaría, que conozcas cómo reaccionaría a través de lo que aprendes en la palabra. Y que todo eso en un futuro, que espero no muy lejano sea, podamos prepararnos en verdad, y no solo prepararnos, sino lo estemos impartiendo. Estemos siendo entendidos de la responsabilidad que se carga en nuestra vida cuando sabemos todo esto y cuando ya lo estamos practicando. Y desde donde sea que tú estés, ya sea que eres empresario, eres empleado, eres estudiante, eres ama de casa, eres profesor, eres contador, a lo que sea que te dediques, desde allá tú puedas estarlo impartiendo. Que comprendamos en verdad, ese es mi anhelo con todo lo que acabo de compartir contigo, y cuando lo preparo, lo estudio, oro, siempre pienso en estos 6 pilares ministeriales, que todo sea con esa intención. Y desde allá donde tú estés, recordemos y seamos lo que dice Mateo capítulo 5, en las palabras de Jesús mencionando: ustedes son la luz del mundo. Ese es mi anhelo con todo esto que estás aprendiendo. Esto que acabas de escuchar es fruto de un llamado personal. En mayo de 2024 el Señor me llamó a trabajar de tiempo completo en servicio en esto que acabas de ver, como profesor de la Biblia. Y sabes una cosa, no solo lo he disfrutado un montón, sino que también he aprendido muchísimo. Cuando iba yo avanzando con todo esto, por supuesto que me preocupé y le decía al Señor: Señor, ¿pero de qué voy a vivir? Y cuando tenga familia, Señor, ¿cómo voy a sostener a mi familia? ¿Y sabes qué me dijo el Señor cuando le pregunté sobre eso? El Señor contestó con Isaías 55:1 y me hacía recordar este versículo que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid. El Señor los llama: comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Cuando nos dedicamos a lo que el Señor nos mandó, cuando nos dedicamos en donde el Señor nos plantó a cumplir con nuestro propósito, en verdad que esto empieza a pasar. Cuando nos dejamos gobernar por Él. Y sabes una cosa, ha sido una bendición estos meses que he estado dedicando al ministerio de tiempo completo. Y de igual forma, es algo que tampoco puedo vender. No hay forma en que esto pueda pasar. Sin embargo, se requieren personas que quieran servir al reino del Señor, que quieran compartir este contenido, que nos ayuden a prepararnos para los tiempos que siguen, que nos ayuden a prepararnos para la paz en nuestro hogar, que nos ayuden a prepararnos para ser mejores padres, para ser mejores esposos, para ser mejores esposas, para ser mejores en la palabra del Señor, que la palabra se vuelva una realidad en nuestra vida.
Y eso va a requerir de personas que quieran responder con un sí al llamado del Señor. Si toda esta información te ha sido de valor, este contenido, quiero compartir contigo las vías o los métodos donde puedes ser donativos para que este ministerio siga avanzando, siga creciendo y estos objetivos sigan sucediendo a través de este contenido. Para mí de verdad es una gran bendición y un honor enorme servir al Señor desde esta perspectiva, y reconozco en verdad que como de la mesa del Rey, que los donativos provienen de las bóvedas del Rey, y en verdad oro por cada una de las personas y agradezco por cada una de las personas que puedan de verdad escuchar la voz del Señor en su llamado a donar a este ministerio. Entiendo y sé que el Señor ha de suplirnos conforme a todas sus riquezas, no conforme a las mías, se quedaría muy corto, sino a las de Él. Tampoco a las tuyas, sino a las de Él. Yo estoy seguro que el Señor lo va a hacer. Oro que ahora que estás aprendiendo sobre todo esto, esa paz de la que hablaba, y déjame me regreso un momento a esta diapositiva, esta paz de la que hablaba, que también sea a través de una economía que fluye, porque estemos aplicando todo lo que estamos aprendiendo. Que el gobierno del Señor en verdad se aplique de tal forma que veamos su provisión abundante, también por supuesto para repartir con los que lo necesiten, a través de nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros vecinos y demás. Bendigo tu vida, oro al Señor y agradezco que hayas podido haber visto todo este video. Aplícalo, no solo lo aprendas, sino también aplícalo. Empieza a trabajar en lo que estás aprendiendo y que el Señor nos conceda a todos un proceso de restauración que se acelere, que aprendamos y que ayudemos también en un futuro a otros a ser restaurados. Te mando un gran abrazo, bendiciones. Mi nombre es Ezequiel Palacios. Ha sido un gusto compartir este tiempo contigo. Chao.